¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más aquí en Tierra Buena para el Día del Señor y nos toca el tercer domingo del tiempo de Adviento. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien, con friecito, pero bien. Sí, a Hoy mí está haciendo frío, el particularmente frío. frío se me mete hasta los huesos después de los infartos. Oh, Pero terrible, bueno, terrible. Pues a Jaime ni cosquillas le hace porque yo lo veo muy primaveral. muy primaveral, además es muy joven con respecto a nosotros. Además es un chicuelo. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Aparte de primaveral. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien, de salud. Saludos a todos, Qué Miguel. bueno, Jaime. Pues acá estamos, Miguel, ahora te toca a ti. Sí, Estamos en el tercer domingo del tiempo, del tiempo el de Adviento. Adviento, del Adviento. A ver, ¿qué tal? Ah, Pues, ¿quién quiere leer? Pues Jaime, Jaime, sí, que lea Jaime. tienes cara Bien. de querer leer. De querer leer, bien. ¿Alguien Sácate, acaso? Jaime. Es del Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no es la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Muy bien, muy bien. Pues primero que nada me gustaría enfocar dos aspectos. El aspecto de Juan el Bautista que dice, detrás de mí viene alguien a quien ustedes no conocen. Y me interesaría también hablar de la profecía, de la profecía, porque el miedo que yo siento que tienen estas personas que van a preguntarle, ¿tú eres el Mesías o tú eres el profeta o tú eres Elías? Es una actitud de miedo que representa pues el, el complejo de culpa, ¿no? La culpa que tienen por dentro de no haberse convertido, ¿no? Entonces, me parece que quiero empezar con este aspecto de viene detrás de mí alguien a quien no conocen. Bronzato dice que el, el, eh, el profetismo es siempre extremo, ¿no? Este es extremista, ¿no? Es como una preparación del escenario para darle el golpe magistral a la gente, ¿no? Y no podemos ver al Bautista sino en la corriente de los profetas del Antiguo Testamento, que arman todo el escenario para dar el golpe mortal, ¿no? Es un golpe extremo.
Y pues para mover las conciencias y para llevar a los que escuchan a la conversión, a la incomodidad de la conversión, ¿no? Porque si fuera algo, pues, para hacer todo tranquilo, para endulzar las conciencias, para endulzar el oído, pues no hubiera sido lo que es el Bautista para nosotros. Por supuesto que ya hemos dicho en alguna otra ocasión que el Bautista era un profeta de exterminio, ¿no? Era un profeta apocalíptico que pensaba que el Mesías iba a llegar a poner todo en paz con un fuerte brazo, con violencia en algunos aspectos, iba a cribar así como separar el trigo de la cizaña. La predicación del Juan el Bautista es como muy dura, apocalíptica. Tan es así que cuando Jesús comienza a predicar, pues se saca de onda. Dice, ¿será este o no será? Porque yo tengo un concepto del Mesías muy distinto a lo que es Jesús. Y por supuesto que el Evangelio de Juan retrata aquí, en este pasaje, la dificultad que tenían los que los oían, porque los discípulos de Juan el Bautista tenían la mentalidad apocalíptica de Juan. Entonces no fue fácil el paso a considerar a Jesús como Mesías, como el Salvador del mundo, porque pues los discípulos de Juan tenían una idea más bien radical de la transformación de la sociedad judía en base al castigo, a la violencia, al juicio, ¿no? Y entonces cuando Jesús comienza a predicar, lo voy a decir entre comillas, el amor, la tolerancia, porque sabemos que no es tan fácil el amor ni la tolerancia, pero entre comillas, el amor, la tolerancia, el que todo está bien, el que no hay problema con nada, con el pecado, ni las pecadoras, ni los fariseos, bueno, se desconciertan y los discípulos de Juan les costó mucho trabajo asimilarse a la comunidad de los discípulos, de Jesús, perdón, los discípulos de Juan a los discípulos de Jesús. Pero el Evangelio de Juan los años 90 de nuestro siglo, bueno, del primer siglo, perdón, del primer siglo, ya estoy poniendo el Evangelio de Juan en el siglo XXI, pero en los años 90 del primer siglo ya tienen esta necesidad de centrar el mesianismo de Jesús para contrastarlo con la predicación de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, tiene unas palabras que a mí me parecen maravillosas. Detrás de mí viene alguien a quien ustedes no conocen. No se trata de responder nosotros, sí lo conocemos, porque todos los cristianos conocemos a Jesús. Es un conocimiento intelectual, es un conocimiento del cerebro, pero el hecho del reproche de Juan a los fariseos, a los levitas y a los mensajeros del sumo sacerdote, hay los que van a preguntarle, se refieren también a nosotros. Nosotros no reconocemos al Señor. A mí me gusta mucho una frase que dice Pronsato, también, que en los miles de disfraces que Cristo se pone para pasar desapercibido en el camino, se va poniendo diferentes disfraces. Y el disfraz del pobre, el disfraz del desvalido, el disfraz del olvidado, del descartado, reconocerlo. Conocer a Jesús significa reconocerlo
y a hacer una relación comprometida e íntima con Él. Una relación que hasta cierto punto es incómoda, Entonces, el conocimiento que Juan el Bautista nos dice, detrás de mí viene alguien a quien ustedes no conocen, no se refería, pues en un primer momento sí, pero en un segundo momento no se refiere a las personas de su época, se refiere a nosotros. Entonces hay que estar atentos de los miles de disfraces que el Señor tiene para presentarse en nuestra vida. Quisiera hablar de la profecía también, porque la profecía es el tema muy, muy importante. Y les decía que yo siento que estos personajes que le fueron a preguntar a Juan el Bautista de que si era el Mesías, o era el profeta, o era Elías, tenían hasta cierto punto miedo de que fuera, porque los agarraba en offside, ¿no? En una posición incómoda, porque se habían acomodado y los jefes pues decían que todo estaba bien, que no había que mover nada, porque pues había paz con Roma, supuesta, la paz con el templo, con los sacerdotes, todos estaban muy felices y contentos, no había conflictos, entonces era molesto el que llegara en ese momento Elías, o el profeta, o el Mesías. El Mesías se esperaba en tiempos de guerra, ¿no? En tiempos de hambruna. Pedimos un Mesías cuando tenemos necesidad, pero cuando no hay necesidad y todo está tranquilo y en paz, todo acomodado, todo, pues por supuesto injusto, pero acomodado, sin altibajos, es desagradable que en ese momento te llegue el Salvador, ¿no? Porque podría decir el hombre, ¿de salvarme de qué? Cuando lo necesito, sí, lo quiero, pero ahorita que no lo necesito, pues no lo quiero. Ahorita en la pandemia no lo necesitamos y pues pedimos y nos arrodillamos y vamos a esperar a la Virgen de Guadalupe y pues vamos a pedir que ya se quita esta locura. Pero antes del año, hace 12 meses, estábamos muy tranquilos. ¿Cuál Salvador? ¿Cuál Salvador? ¿Cuál profeta? ¿Cuál Mesías? Pues, estaba encerrado en las parroquias, pero nosotros pues no nos importaba nada, porque estábamos muy cómodos ganando dinero y gastando dinero. No descubriendo que las cosas estaban terribles. Hay una necesidad de nuestros hermanos terrible. Y entonces, pues la gente que va a preguntarle, ¿eres el Mesías? No. Ah, qué bueno. Ay, qué salvación. Qué alegría de que no eres el Mesías. ¿Eres Elías? No, no soy Elías. Ay, ya nos salvamos. ¿Eres el profeta? Pues no. Ay, ya nos salvamos. Del todo ya nos salvamos. Pero, ojo, detrás de mí viene alguien a quien ustedes no están reconociendo. Porque este alguien es una persona que va a mover la tranquilidad, va a desmantelar la tranquilidad de ustedes, ¿no? Entonces, un verdadero profeta no es nunca tranquilizador. Un verdadero profeta es una persona insoportable, incómoda, de tal manera incómoda que se le tacha de ordinario por táctica como un falso profeta. Las personas buenas al profeta le dicen un falso profeta, lo desacreditan de tal manera que no tenga la gente buena que cambiar nada de su estilo de vida, ¿no?
esto está loco, está desquiciado, es un inadaptado, es un falso profeta. No entendiendo que el profeta está garantizando su profecía con la palabra de Dios, garantizando su profecía con la similitud a la palabra de Dios, ¿no? Es un ingenuo que pretende cambiar las cosas cuando todos dicen que no hay que cambiar nada. Los jefes del pueblo dicen, no hay nada que cambiar, todo está muy bien, aquí no pasa nada, no tenemos ningún sobresalto. Entonces, pues nosotros tendríamos que tener miedo no a la profecía. Los cristianos tendríamos que amar la profecía, amar la intranquilidad, estar en constante búsqueda de la intranquilidad. Más bien tendríamos que tener miedo a la falta de profetas. Como dijo en algún momento el Papa Francisco, hay que hacer lío, hay que hacer escándalo, hay que mover las cosas, porque si no, pues sí, la falta de los profetas hay que tenerle miedo a tal punto de la locura, cuando no tenemos profetas, ¿no? Eso es lo que yo podría apuntar. No quiero tocar ya la cuestión de las sandalias, de las correos de las sandalias, porque ya lo vimos hace 8 días, y para la gente que no lo vio, pues le recomendamos verlo, ¿no? Bien, bien, gracias, Miguel. Jaime. Sí, me llama la atención que este evangelio, pues es un fuerte llamado para nosotros, la iglesia, los que formamos la iglesia, fieles, sacerdotes, estos grupos que se acercan a Juan, curiosamente vienen de Jerusalén, son fariseos, muy familiarizados con la palabra de Dios, fariseos familiarizados con la ley, son levitas familiarizados con el culto del templo, vienen de Jerusalén, la ciudad santa, y van con ese miedo al que se refiere el padre Miguel, van con ese miedo. Parece ser que es una religión de miedo, una religión de temor, y bueno, es un llamado también para nosotros, si es que estamos haciendo cómplices de una religión de temor, de una religión en donde nos cuidemos de no abrirnos al conocimiento, a un nuevo conocimiento de Jesús, al conocimiento de Dios por medio de Jesús. Ese es el temor. Y entonces, sí nos podemos quedar en los ejercicios pastorales, pues en la superficialidad, sí nos podemos quedar en la comodidad, todo lo que ya señalaba el padre Miguel en los sábados, pues nos podemos quedar, no es el profeta, no es el Mesías, no es, está, muy bien. Entonces parece que seguimos muy bien. Sure. Y ya lo que apunta el padre Miguel de no conocer, pues es ese, sí, ya lo que apunta ya al final es, ya adaptado aquí a nuestra vida de la iglesia, es pues, abrirnos a este conocimiento, no lo conocemos. Partir de ese ejercicio sensato de no lo conocemos en la cuestión de que afecte verdaderamente nuestra vida. Yo creo que cada uno en sus niveles, Dios nos ha afectado, Dios nos ha llegado, nos ha tocado el corazón, por supuesto. Sigamos abriéndonos con este mensaje de Juan el Bautista. Viene detrás de mí. Esa es la voz verdadera que grita en el desierto. Ustedes no lo conocen, esa sería la voz que se grita. Hay que escuchar para que nuestra forma de vivir la fe cristiana no se acomode, no nos acomodemos y podamos seguir caminando. Entonces yo lo adecuo mucho con estos que van a buscar a Juan el Bautista, hombres religiosos, hombres de fe, hombres familiarizados con el culto y la palabra. Bien. Híjole, fíjate, Miguel, que me provoca mucho tu reflexión a propósito de los profetas, y me provoca más en un tiempo que a mí me parece como de mucha confusión, ¿no?
decimos acá como hay como muchas voces y que se repiten a sí mismas y se hacen eco. Y entonces es esta idea, fíjate, esta idea de hay que temerle a un tiempo en el que no haya profetas, porque obviamente esta idea de un profeta que lleva las cosas al extremo, ¿no? Todo esto que nos explicaste hace un momento, me lleva a considerar a mí una situación que observo en esta confusión de polarización donde pareciera, ¿no? que hay como profetas del norte y profetas del sur, cuando estaba dividido en los dos reinos, ¿no? Israel y Judá, como a uso y consumo de las propias necesidades. Y me provoca aún más porque a veces pienso que que hay como profetas del sistema, de esto que decía Jaime, de sistemas de miedo, ¿no? Porque tú entrecomillabas justamente la cuestión de la misericordia y del amor como puntos fundamentales del Evangelio y del mensaje de Jesús y de la vivencia de Jesús, que no es de ninguna manera pues una cosita así ahora sí que no son enchiladas, pues, ¿no? Que la exigencia del Evangelio en lo que se refiere a la misericordia que recibimos de Dios y a la misericordia a la que estamos llamados ya y a poner en práctica el amor, hay un cierto tipo de profetismo en nuestros tiempos que denosta esta cosa de esos que se la pasan predicando la misericordia y la bondad y no predican la justicia de Dios. Es decir, efectivamente, aquí la dificultad, me parece, de nuestros tiempos, quizá en todos los tiempos, tenemos esta dificultad de poder discernir la profecía, ¿no? Porque justamente subrayas que el profeta de suyo es incómodo. Sí. Y no me gusta porque viene a moverme en mi acomodo, en donde yo estoy muy tranquilo, muy a gusto, o ganando, o como sea que esté, ¿no? Pero en mi adormecimiento, o en mi indolencia, o en mi egoísmo. Y entonces, aquí se requiere como tener los oídos muy afinaditos para poder ir descubriendo la voz de Dios en el profeta. Y ahí, pues, la exigencia, por eso digo que me mueve muchísimo, porque a veces yo, escuchando así, digo, pues estos cuates, quién sabe el nombre de qué Dios hablan. Pero entonces, cuando tú hablas del profeta, digo, necesito mayormente hacer silencio, porque puede ser que me voy con la finta y querer escuchar solo eso que quiero escuchar, eso que a mí me explica o que me justifica mi sistema de ideas o mi mundo bien acomodadito, y donde Dios a lo mejor no tiene el espacio, no lo dejo irrumpir, cuestionar, iluminar mi propia realidad. Y entonces me parece que nos deja un arduo trabajo, una tarea ardua, el poder estar como más al pendiente de no estar autocelebrándome, ¿no? Sino, bueno, me provoca mucho esta reflexión, Miguel. Sí, yo lo decía entrecomillado porque
nosotros sabemos que la misericordia nos parte en dos, ¿no? Nos parte en dos y nos echa ácido en la mente y en el corazón, ¿no? Perdón nos parte en dos. Es muy difícil perdonar cuando no se tiene un concepto cristiano. Es muy difícil el ejercicio de la caridad. Entonces, entrecomillado, porque los profetas de mal agüero, los profetas apocalípticos, desean un Mesías todopoderoso y que ponga en su lugar a todos y que los mande y los latigue y los expulse. Y entonces, el día de la ira del Señor, ¿no? La ira del Señor, que es lo que los fariseos estaban esperando, y les costaba mucho trabajo pensar que ya había llegado esa ira. Pero Juan el Bautista predicaba así, y entonces lo veían así, y como probable, ¿no? Como probable. Pero una de esas, ¿no? Una de esas, y que, bueno, nos salvamos porque no es. Pero el descuarrachangamiento que produce el Evangelio, voltearse como calcetín que produce el amor, está entrecomillado por estos cuates que estaban esperando una intervención mágica y poderosísima de un Dios. O que lloviera fuego. Bueno, esto, pues nosotros lo sabemos. Nosotros los seguidores de Jesús vemos la intranquilidad del Evangelio. La intranquilidad del Evangelio. Ahora, lo que decías, ¿cómo reconocer a un profeta? Yo creo que Jesús nos da la clave. Por sus frutos los conocerán. Sí, las voces, los unos contra los otros, ¿no? Y son prácticamente las mismas cosas. Unos se acusan de corruptos y los otros también, ¿no? Unos se acusan de traidores al Evangelio, y los otros también. De verdaderos seguidores del Santo Padre. Todos estamos en la línea de ser el centro. No, nadie es de extrema derecha o de extrema izquierda. Todos somos del centro, pero por los frutos. El profeta se baja a servir a la gente. Se baja a estar con la gente. El profeta no mantiene una separación. Y la caridad es la que guía al profeta. Cuando nosotros analizamos un X comentario de la tele o del periódico o de la homilía o del Papa, hay que verlo en su contexto. Si es una cosa que están viviendo y el fruto de eso es la caridad y la entrega, maravilloso. Si no, ahí está. Si no, está vacío, está como címbalo que resuena, dice San Pablo, como platillo que choca, ¿no? Si no tengo caridad, nada soy. Podría hablar los lenguajes, las lenguas del mundo y podría profetizar, pero la caridad es el objetivo mayor de la profecía. Sí, me parece muy, muy bueno y muy oportuno que menciones estos criterios que son justamente los criterios del Evangelio, ¿no? Porque de otra manera quedamos como a merced de los ires y venires
de las opiniones o de las ideologías. Ajá, ajá. Y mientras más fuerte la voz, más nos impacta y nos mueve, pero no siempre. Los decibeles Como no mi siempre. merolico. ¿No? Los decibeles son lo que nosotros tenemos que oír. A todo lo que da, sí. Jaime, ¿cómo ves? Sí, muy bien. A mí también me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención este aspecto de novedad. ¿A qué me refiero? A que hay expectativas de parte de la iglesia oficial. Hay expectativas. Y expectativas válidas, religiosas. Esperamos al Mesías, al profeta, a Elías. Pues son expectativas que uno crea con sus propios bemoles, ¿no? Puedo esperar al Mesías de una forma. Y son expectativas religiosas. Yo pienso que la novedad de Juan el Bautista es, bueno, la novedad de este anuncio profético es casi direccionarnos hacia dónde podemos mirar, ¿no? Aquello que esperamos está en medio de nosotros, ¿no? Y de hecho lo dice así, en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Es decir, mientras nosotros vemos hacia afuera, creemos cosas de otra forma, el profetismo nos orienta y el profeta San Juan Bautista nos orienta para decir, en medio de ustedes está y no lo conocen. Hay necesidad de abrir los ojos y es como una novedad, ¿no? De no buscarlo hacia afuera, sino con nuestras expectativas, con nuestras etiquetas, sino ya de manera más abierta, más dispuesta de corazón para descubrirlo en medio. Y ya toda esta línea de caridad del disfraz que mencionaba el padre Miguel, cómo toma disfraces Jesús. Sí, yo creo que por ahí también me llama mucho la atención esto de hacia dónde nos orienta Juan el Bautista, en medio de nosotros. Muy bien. Y estar dispuestos a dejarse cambiar la jugada también, por Dios, ¿no? Yo me imagino que el Bautista pues estaba ahí como muy en lo suyo, ¿no? Y tuvo que ir también abriendo el corazón hacia lo que Jesús venía a anunciar, ¿no? Más allá de la ira del Señor. Pues muy bien, muy bien. No sé, Miguel, si quieres aportar algo más. No, yo me quedo con esto y me encanta los disfraces, ¿no? Sí. Me parece que es como el príncipe disfrazado de mendigo, ¿no? Así se comporta Jesús en nuestras vidas. Y disfrazado del enemigo, y disfrazado del vecino, y disfrazado de los poderosos, y también disfrazado de los de abajo, y disfrazado de los limosneros. Y pues lo tenemos que descubrir. Es como un juego de la vida, ¿no? Irlo descubriendo, a tal punto que podamos establecer una relación incómoda y comprometida, ¿no? Sí, sí. Pues muy bien, pues ahí está una figura muy importante en el Adviento nuestro, ¿no? El Bautista que se levanta como también como signo de, pues esto que también nosotros estamos llamados a ser profetas para señalar a este Jesús que disfrazado nos puede pasar inadvertido. Y entonces, ¿cómo necesitamos también nosotros reconocerlo y señalarlo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Miguel. Pues amigas, amigos, no se olviden que tenemos la misa de Nuestra Señora de Guadalupe el sábado a las 11 de la mañana. Y bueno, pues seguiremos también con la misa dominical para celebrar el Día del Señor. Sí, un aviso parroquial, todas las intenciones las vamos a decir en la misa dominical. En la misa de Guadalupe vamos a procurar por el tiempo no decirlas, y pues todas las intenciones las vamos a canalizar a la misa del domingo. Bien.
O sea, pueden irlas ya poniendo en nuestro chat, pero serán mencionadas el día domingo. Pues muy bien, amigas, amigos, pues dejémonos impactar también cada día más por el Evangelio, ser profetas en este tiempo que se necesita también de nuestro ministerio profético en tiempos de dificultad. Pues bendiciones. Bendiciones. Gracias, Jaime. Gracias, Victoriano. Gracias a ustedes.